Y esta nueva denuncia de violación contra Jorge Valdivia, por cierto, complica gravemente el escenario judicial del exfutbolista. Para los expertos, de acreditarse los delitos, Jorge Valdivia podría arriesgar al menos 10 años de cárcel y los nuevos antecedentes podrían dificultar una apelación que le permitiera dejar la prisión preventiva. ¿Qué pasó? Me acaban de llamar que me acusas de violación, que pusiste una denuncia. Estas conversaciones de Jorge Valdivia, con quien denuncia una violación de parte del exfutbolista, son antecedentes incluidos en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Valdivia cumple prisión preventiva, máxima medida cautelar de nuestra legislación, la que podría ser apelada por su defensa, aunque ahora está en duda si esa petición podría tener éxito al sumarse hace pocas horas una nueva denuncia por delito sexual en su contra. Va a ser muy difícil para su defensa poder revertir esta medida, ya que cómo va a argumentar de que efectivamente él o no es un peligro para la sociedad o no es un peligro para la seguridad de la investigación o de la primera víctima o de la segunda víctima frente a hechos que son reiterados, frente a denuncias reiteradas. Y es que recién habían pasado algunas horas desde que el octavo juzgado de garantía ordenara la prisión preventiva para Jorge Valdivia, cuando el presente judicial del exdeportista se complicaba todavía más con esta nueva denuncia por violación. Pero hay otra investigación en contra del imputado por agresión a una mujer. Fue presentada a fines de septiembre. Este es el relato de la denunciante. Jorge Valdivia igual en su momento cuando me tiró el teléfono igual a mí me golpeó fuerte contra como mi cara, él me golpeó contra mi cuerpo haciendo fuerza para quitarme el teléfono y él se volvió loco cuando me vio levantar el teléfono y ahí es donde se me tira encima. El episodio habría ocurrido en una fiesta. La mujer denunció que Valdivia la agredió verbal y físicamente al pensar que lo estaba grabando con su celular. La causa, investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, aún está vigente y fue uno de los antecedentes claves que la jueza consideró para decretar prisión preventiva. Claro, porque no necesariamente tienen que ser delitos de la misma naturaleza, sino que tienen que ser investigaciones que se lleven a su respecto. Insisto, son antecedentes que el tribunal va a considerar, todo ello sin que tampoco signifique una vulneración a su presunción de inocencia, pero son elementos que en definitiva sirven para ponderar la necesidad de que se aplique a su respecto la medida cautelar más intensa, como es la prisión preventiva. Y la defensa lo tendrá que estudiar con bastante rigor, cómo va a poder separar cada uno de estos hechos para poder argumentar de que el exfutbolista merece estar, digámoslo así, con una cautelar menos intensa. La Fiscalía Metropolitana Oriente deberá tomar ahora una decisión jurídica respecto a una posible futura reformalización del exdeportista ante la nueva denuncia de violación. Según estos expertos, su situación judicial se complica. ¿Sabe que soy yo o que vio a alguien? Me dijo literal que vio a Jorge Valdivia agarrando conmigo. Él arriesga penas que sobrepasan en este caso ya los 10 años, ¿verdad? Y se arriesga a que ambas penas sean aplicadas conjuntamente. Primero, ¿verdad?, la primera acusación de violación y después, a continuación, la de la segunda acusación de presidio efectivo. Además, en el panorama judicial se suma que Valdivia cambió a su defensa. Ahora asumió el cargo Paula Vial. Las diligencias en la investigación continúan, mientras el exdeportista se mantiene en prisión preventiva. El exfutbolista, jugador de fútbol, que fue denunciado por un segundo delito de violación. Este hecho habría ocurrido el viernes pasado, es decir, 2 días antes del caso por el que ya fue formalizado y por el que quedó en prisión preventiva. Y esta nueva denuncia generó diligencias que decretó la Fiscalía durante la jornada de ayer en la tarde en un bar de Vitacura, que habría sido el lugar donde inicialmente se habría reunido con la persona que lo denunció, y luego en el departamento del exfutbolista. Sí, a ver, todavía no se conocen muchos antecedentes sobre esta segunda denuncia. Tenemos más antecedentes de la primera denuncia, que fue realizada la denuncia el día lunes respecto a una situación ocurrida el día domingo. Claro. Y la segunda denuncia tiene que ver con una situación ocurrida el día viernes, donde Jorge Valdivia
habría concurrido al restaurante Vitacura El Toro, acompañado de una mujer. Luego habrían ido a el bar discoteca Candelaria, muy cerquita ahí del Toro, a bailar. Y se habría retirado del lugar junto a otros 2, 3 amigos, con la denunciante también, y se habrían dirigido a la casa de Jorge Valdivia, donde después, según la denuncia de la víctima, señala que sufrió esta violación. Esta es la segunda denuncia que pesa contra Jorge Valdivia en 3 días. 3 días, 2 violaciones ocurridas con un lapso con diferencia de tiempo de 2 días. Vamos a escuchar lo que informó el fiscal respecto de las diligencias que se decretaron ayer, tanto en el local nocturno inicial, que es un restaurante, como en la casa de Jorge Valdivia. Previa coordinación con la defensa del señor Jorge Valdivia, se realizó un trabajo del sitio del suceso del departamento del señor Valdivia, trabajo que fue realizado por OS9 Carabineros y la Vocal. Una diligencia en que se levantó evidencia, una diligencia que se considera hasta el momento exitosa y que va a ser sumado a los antecedentes de la investigación. Eso es todo lo que les puedo señalar en el momento. Es una investigación que está en curso, ¿no es cierto?, que se suma a esta nueva denuncia que se tomó conocimiento el día de ayer, y por el momento no podemos hacer más comentarios de diligencias. Si bien Francisco Lanas es fiscal de flagrancia, y es probable que por eso haya recibido el caso, es un fiscal experto en este tipo de causas. Ha liderado investigaciones en el último tiempo relacionadas con delitos sexuales y por lo tanto tiene experiencia. Ahora, al margen de todo eso, este segundo caso y esta segunda denuncia que enfrenta Jorge Valdivia provocó que renunciara la abogada que lo estaba defendiendo, Erika Mayra, quien también había sido fiscal. Y, por lo tanto, hubo un lapso en que se quedó sin abogada, pero rápidamente se contactó a Paula Vial. Paula Vial, que había defendido y representado a Nicolás López, el director de cine, también ante denuncias de violación y abuso. Sí, acá lo que se sospecha que puede haber ocurrido y por qué finalmente hay este cambio de abogadas es que, por lo visto, Jorge Valdivia, cuando realiza la primera reunión con su primera abogada, con Erika Mayra, no le habría reconocido todos los hechos ocurridos. A ver, cuando un cliente se junta con su abogado, el abogado le dice, a ver, cuéntame todo, cuéntame qué pasó. Lo básico es que el abogado sepa, ¿no? Que sepa, cuéntame toda la verdad, qué pasó en este caso por el cual te están denunciando de violación y cuéntame si hay algo más que tenga que saber porque soy tu abogada. Y claro, Valdivia se refiere a la denuncia de lo ocurrido el día domingo, ahí, esa que estamos viendo ahí en imágenes, cuando se junta con la tatuadora en ese restaurante de Providencia, pero no le cuenta nada más. La abogada le dice, a ver, ¿hay algo más que me tengas que contar? Y él no le cuenta justamente esta situación ocurrida el día viernes cuando se junta con otra mujer el día viernes que terminan en el departamento de Jorge Valdivia. Y luego entonces, cuando estalla este segundo caso, cuando aparece esta segunda denuncia, la abogada le dice, a ver Jorge, no me contaste toda la verdad, no me contaste que estaba este segundo caso, y ahí es que ella habría decidido renunciar y por eso Jorge Valdivia cambia de abogado. Claro, y cambia por Paula Vial, quien había defendido a Nicolás López. Hay que mencionar que Nicolás López fue considerado culpable después de ese caso de 2 delitos de abuso sexual. Había sido condenado a 2 penas de 3 años y 1 día de presidio. Sin embargo, pidió la nulidad ante la Corte Suprema y la Corte estimó que, si bien se le condenó y se le consideró culpable, la ley vigente por abuso sexual hasta ese minuto en que él cometió los hechos no consideraba la privación de libertad y por eso lo dejaron con libertad vigilada intensiva. Pero la sentencia no fue favorable en ese entonces para Nicolás López tampoco. Habló la nueva abogada entonces de Jorge Valdivia. Escúchame lo que dijo. ¿Por qué hubo reuniones, abogada? Porque usted salió y luego volvió a entrar. Por el horario de visitas de la cárcel. ¿Qué respecta a esta segunda denuncia de violación que hay en su contra? Como les dije, vamos a revisar todos los antecedentes y a medida que los vayamos conociendo, vamos a decidir qué se puede hacer. Claro, este fue el primer encuentro entre ambos y aquí también la abogada desliza que todavía no está claro si van a ir a la Corte de Apelaciones para pedir que se revise la prisión preventiva. ¿Por qué? Se preguntarán todos. Porque apareció este segundo caso. Si bien en el momento que se decretó la prisión preventiva
asomaban más posibilidades de que se apelara a la Corte. Esas posibilidades han ido disminuyendo con el paso de las horas en la medida que surge un nuevo caso, que pudiera ser un escenario más que desfavorable para Jorge Valdivia. Claro, todo indica que se mantendría entonces con este segundo caso la prisión preventiva de Jorge Valdivia, que recordemos duraría en un principio 90 días mientras dure la investigación inicial, y ahora se suma esta segunda denuncia de la cual no conocemos mayores detalles. Conocemos estos detalles de que en qué lugares estuvo con la víctima antes de terminar esa noche de viernes en el departamento de Jorge Valdivia, pero no sabemos mayores detalles. No sabemos tantos detalles como los que sí conocemos de la primera denuncia, donde incluso hemos tenido acceso o se han filtrado los chats que tuvo la denunciante con Jorge Valdivia el día después del encuentro en el departamento de la tatuadora. Ahora, mencionar también que no se nos olvide que hay otra investigación abierta en contra de Jorge Valdivia por violencia de género presentada por una persona con que él se topó en una discoteca también, y que lo acusa de agresión y de violencia. Así que ahí también hay un otro antecedente que no hace nada simple la situación que está enfrentando el exfutbolista en este momento, en particular ante la justicia. Y vamos a hablar también del caso Monsalve, porque la